¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Un Mundo Alucinante, un programa de libros y sobre libros de ABC TV. Estaba pensando antes de comenzar el programa que esta aventura de la escritura, tal como la conocemos hoy, se remonta a 5.000 años atrás y ¿saben dónde? Eran en tablas de arcilla que se iban picando y así surgía una escritura. 5.000 años atrás, ubíquense en lo que hoy es Irak, hace 5.000 años Sumeria, entre el Tigris y el Éufrates. Ahí nacía esta aventura de poner en palabras escritas aquello que nos salía del alma y queríamos expresarnos. Comenzamos como siempre recordando aquellas páginas que en particular me emocionaron. Hoy con una novela Santa Evita de Tomás Eloy Martínez del año 1995. Eva Perón. Ella muere, acuérdense, en julio de 1952, había nacido en 1919. Mujer clave en aquella presidencia de Perón a partir del año 1945. Muere ella, se convierte en mito. ¿Qué hacen con su cadáver? Su cadáver lo embalsaman. Pero no solamente eso, va contando en esta novela basada en hechos reales, Tomás Eloy Martínez. Crean varias réplicas del cadáver embalsamado de Eva Perón para que no pudiera ser profanado. E inclusive, como se llega luego el golpe militar del año 55 y qué vamos a hacer con el cadáver de Eva Perón, y le nombran a un militar que custodiara ese cadáver. Ese militar termina enamorándose del cadáver embalsamado de Eva Perón. Y a partir de ahí, ese cadáver va recorriendo diferentes partes del mundo hasta recargar en Italia. Los mitos, la fuerza después de muerta de Eva Perón, las personas que se acercaron a ella ya muerta y lo que pasó con ellas. Santa Evita les va a entusiasmar porque es una novela muy peculiar basada en hechos reales sobre un cadáver embalsamado que siguió haciendo historia aún después de muerta. Santa Evita se publicó en 1995, el autor, como les digo, es Tomás Eloy Martínez, argentino, sobre la Eva Perón después de fallecida. Y si a mí me preguntan una película que causó profundos escalofríos en el siglo XX sobre la guerra de Vietnam, donde intervino Estados Unidos, sobre todo en los años 60 y parte de los 70, es Apocalipsis Now. Cumple ahora 40 años, es de 1979, dirigida por Francis Ford Coppola y con un tremendo Marlon Brando, que llegó, esta película tuvo de todo tipo de avatares durante la filmación allá en el Oriente. Por ejemplo, le dio un infarto a Martin Sheen, uno de los protagonistas de la película. Marlon Brando llegó con muchos kilos de más y se le pagó $3 millones por esta película. ¿De qué se trata y por qué es escalofriante? Muestra a tal punto la locura de la guerra. Un coronel de apellido Kurz, norteamericano, enloqueció y se trasladó al fondo de la selva en Camboya. Ahí creó un grupo de seguidores entre los habitantes y generó un tipo de horror, de terror y sobre todo de desprecio a la dignidad humana con tremendos malos tratos y muerte ahí. Había enloquecido, la guerra le enloqueció. Entonces, ante esas circunstancias, los propios norteamericanos dicen: hay que acabar con este hombre porque puede ser un problema. Y envían al capitán Willard río arriba hasta dar con él, con el objetivo de matarlo sí o sí. Y lo que plantea Apocalipsis Now es cómo a través de ese periplo por el río se va llegando hasta este hombre enloquecido por la guerra. Era un militar norteamericano. Y ahí se produce un diálogo tremendo entre Willard y Kurz sobre el pesimismo antropológico, la locura que provocan las guerras, el sinsentido total de una guerra contra un pueblo mucho más indefenso que el norteamericano y sobre todo las consecuencias emocionales y del alma que produce esa devastación. Para entender la guerra de Vietnam en sus aspectos más crudos, en sus aspectos más terroríficos, Apocalipsis Now, basada en una novela publicada en 1902 del polaco, fíjense ustedes, Joseph Conrad. Solamente que esto, por supuesto, no transcurría en Vietnam. Era un viaje al Congo belga, que era en aquel entonces una parte de África dominada por Bélgica. Ahí también un hombre de apellido Kurz había enloquecido y se dedicaba a maltratar de manera salvaje a los nativos. Y también se envía a una persona para intentar frenarlo. Las últimas palabras de Kurz, ahora sí, en la novela El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, es el horror.
a lo que puede hacer el hombre cuando queda totalmente sin el armazón de nuestra moralidad, cuando el pensamiento puede ser lógico, pero el alma está enloquecida. El libro es corto, les recomiendo. Se llama El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, y la película, si pueden verla otra vez, cumple 40 años, una obra maestra sobre el sinsentido de la guerra. Apocalipsis Now de Coppola es de 1979. Lee poco el paraguayo, no lee lo suficiente porque no hay los medios adecuados, las bibliotecas, los contactos a internet en las bibliotecas públicas, nos estamos refiriendo que también son escasas. Pero de todas formas, ¿qué leen los ciudadanos? ¿Qué recomiendan leer? Vean esto. A mí, de lectura, de deporte. Deporte de ABC y algunos que otros. Pocos son los que me gusta de lectura. ¿Suele leer revistas, diarios? Sí, siempre leo. Siempre leo de las noticias internacionales, especialmente para después comparar un poco nuestra situación con ellos. Económica y en todos los sentidos. Generalmente libros clásicos me gusta leer. Últimamente estaba leyéndole a Isabel Allende. Y me gusta mucho, una escritora latinoamericana, está vigente. Toca diferentes temas sociales, políticos, religiosos, hasta mitológicos. ¿Qué libro le gustó más leer a usted? Y varios son los libros que nos gusta leer, pero uno de los libros que a mí me encanta, es como un libro de cabecera, es El Principito. Libros, lo que sacan en la colección de ABC por lo menos. Ahora está saliendo una colección, o sea que tenemos la colección que está saliendo, que estamos entregándolo a los clientes y a la vez leemos nosotros acá para informarnos también de qué tiene contenido. Y como ustedes saben, si hay una temática que nos interesa a los paraguayos es la historia. Bueno, y la historia en historietas, para acceder a más gente, inclusive que los libros clásicos de texto. Hoy vamos a estar con Roberto Goiritz, autor justamente de Tarekové, en instantes con ustedes. Si hay algo, como les decía, que interesa a los paraguayos es nuestra historia. Hay una forma que la leíamos tradicionalmente en los libros de texto. Pero desde hace un tiempo, señora, señor, tenemos la posibilidad de aprender la historia en historietas. Y está con nosotros uno de los responsables de esta excelente iniciativa, Roberto Goiritz. ¿Cómo te va, Roberto? ¿Cómo estás? Un saludo grande a la audiencia y bueno, a disposición. En primer lugar, me comentaba fuera de cámara para explicarle a la gente que todavía no conoce. Tarekové, ¿de qué época a qué época va y cómo surgió esta idea? Y esto viene a ser una suerte de continuidad con respecto a lo que iniciamos con Robin Hood, la saga de la independencia, con el título 1811, que fue editado en el marco de las celebraciones del Bicentenario. Posterior a eso, ya varios años después, en conversaciones con Jorge Rubiani, decidimos continuar desde la época posterior a la independencia, con el primer gobierno del doctor Francia y sucesivamente, ¿verdad?, hasta llegar a la Guerra Grande, que tiene un desglose muy importante en varios capítulos, y la muerte del mariscal. Esa es la saga que se pretende. ¿De cuántos textos tiene la saga, consta la saga? Y va a tener en total 13 capítulos. Estamos ahora con el número 12 ya publicado, que puedes ver acá, ¿sí?, que cuenta las batallas de Piribebuy a Costañú. Te pregunto una cosa, ¿cómo surgió esta idea? Y vos me decías fuera de cámara que inclusive maestras llevan, pese a no estar en el currículum, a trabajar con sus chicos en los colegios y escuelas. Sí, porque es un material que integra, como vos sabés, la literatura y el arte, el dibujo, se unen para crear un lenguaje único que es la historieta. La historieta tiene un atractivo diferente. Además de ser un arte y un medio en sí mismo, tiene una capacidad de introducir a la lectura muy poderosa. Y yo creo que eso es una herramienta que no es ignorada por muchas maestras y maestros, que al tener esto en sus manos se dan cuenta de las posibilidades y algunas la utilizan.
Interesante. Básicamente, la idea es, a través de historietas, voy a sacar una y justamente quiero mostrar, a través de historietas ir mostrando la historia. La pregunta es, ¿cómo se elaboran los diálogos? Eso siempre me llama la atención en estos materiales. ¿Cómo se elaboran los diálogos para que resulten al mismo tiempo muy atractivos, mantengan la rigurosidad histórica? ¿Cómo hacen con los diálogos en las historietas? Bueno, hay todo un trabajo en equipo. En primer lugar, el marco referencial es la historia que cuenta Jorge Rubiani, para mí. Entonces, además de leer un montón de otros materiales, en el momento de seguir un hilo conductor, me guío por las referencias históricas que Rubiani ha planteado en sus diferentes obras. Y a partir de ahí creo los guiones, yo o los guionistas invitados, como por ejemplo Javier Vivero, Andrés Colmán Gutiérrez y otros, imaginando lo que podría haber sucedido en ese periodo histórico, en ese suceso histórico específico, pero obviamente a los huecos que deja la historia oficial, o que deja la historia sencillamente, son rellenados un poco por la imaginación, pero una imaginación que se basa en hechos, ¿no? Y ahí establecemos los diálogos y en base a la psicología de los personajes también tratamos de entender cómo hubieran respondido, cómo hubieran actuado en un momento determinado. Interesante. Los huecos que los va rellenando justamente el guionista. Claro, ese es el trabajo del guionista y también del dibujante, que van juntos ensamblando una narrativa más o menos creíble y dentro de la veracidad histórica. Ahí tocas, dentro de la veracidad histórica, a vos como uno de los responsables de esta iniciativa que me parece tan importante desde el punto de vista de la promoción de la lectura, de esta época histórica, ¿alguna de las facetas, algunos de los materiales, alguno de los textos te impresionó más o te dejó más huellas? Y bueno, en la medida en que uno aprende acerca de esto, en mi caso en particular, en muchas ocasiones me he sentido conmovido por todos los sucesos ocurridos en la guerra Guazú, que más que guerra fue un exterminio, fue un genocidio. Y sobre todo por la decisión del pueblo paraguayo en forma mayoritaria, si bien había excepciones, de acompañar la lucha hasta el final, por más que hubiera tantos sacrificios humanos, muertes, violaciones, asesinatos masivos, de todo, pero sin embargo la resistencia llegó hasta casi el exterminio. Y hay un texto que me llamó siempre la atención. ¿Por qué los puentes de la muerte? Y bueno, eso tiene que ver con las batallas de Itororó y Abad, e Itaibate. Y en ese lugar había varios puentes que resultaron ser estratégicos, sobre todo el de Itororó, porque ahí se detuvo durante bastante tiempo el avance de las fuerzas brasileñas, con un pequeño contingente de hombres que estaban a cargo de Bernardino Caballero. Y ese fue un momento heroico que, bueno, se narra en ese capítulo específico, y yo creo que el nombre apropiado para ese capítulo fue tomado de ese momento. Cuando vos decís que las maestras lo toman, la pregunta que yo siempre me hago cuando conocí estos materiales, ¿cómo sabes el retorno que tienen? ¿Qué les dicen las maestras respecto a por qué les parece importante que este tipo de materiales vayan al sistema educativo? Bueno, este es un material que no es oficial porque es más bien un aprendizaje lúdico, en el sentido de que uno lee por placer y por gusto y por interés en su historia, en su pasado, digamos. Y por lo tanto no se refiere o no tiene en cuenta los cánones que el Ministerio imparte para el aprendizaje, enseñanza, etc. Así que desde ese punto de vista es un material extra. Y por ese motivo seguramente las maestras no se ha incorporado nunca o no hay interés, no sé, la verdad no sé, pero el asunto es que se usa. Eso yo lo sé porque me lo han dicho varias maestras y maestros. Y también hemos tenido retornos mira, este material lo hemos presentado en varios lugares, incluyendo, por ejemplo, la ciudad de Piribebuy, donde se desarrolló esa batalla, la batalla de esa ciudad. Y ahí la historia está viva. Realmente en esas fechas, toda la ciudad, todos los alumnos, alumnas, ciudadanos de ese lugar, activamente participan en la recordación de esa gesta. Y en ese marco, por ejemplo, la presentación de este material, bueno, fue muy emotivo porque realmente nos encontramos con la historia viva en ese lugar. Bueno, ahí tocaste el tema. ¿Cómo ustedes van
conquistando a través de los dibujos, a través de las historietas, el espíritu de esa historia viva. ¿Cómo haces? Y hay que meterse en esa época y entender cómo se pensaba, cuál era el marco referencial de estas personas, el mundo, los ideales, los valores. Había otro sentido de la dignidad, del valor, del amor a la patria. Y bueno, yo creo que todo eso tiene que ver con la forma en que reaccionó el pueblo paraguayo en relación a la invasión de que fue objeto. Y una vez que uno empieza a entender, empieza a escribir y a dibujar atendiendo a esos detalles, digamos. Hay que tratar de involucrarse, no es una tarea automática, no es algo que pasa en forma directa, rápida, pero sí cuando uno va avanzando, se va involucrando, yo creo que sucede. Y a no olvidar, ¿ustedes por qué decidieron el periodo que va a comprender el conjunto de esta saga? Reiteranos, desde la independencia hasta la muerte de López, que es lo que se viene. ¿Por qué eligieron este periodo? Y en principio porque queríamos, digamos, retomar la tarea de culminar en 1811 con la saga de la independencia. Queríamos retomar desde ahí hasta la Guerra Guazú, que nos pareció el hito más referencial de los tres gobiernos principales de nuestro periodo independiente inicial, que fueron el de Francia y los López, que fueron también como un experimento regional, en el sentido de que fue un gobierno autónomo, independiente, autogestionado, con una industria incipiente, es decir, un modelo que funcionaba. Funcionaba y sin conflicto social, es decir, existían seguramente, pero la mayoría estaba bastante de acuerdo con el sistema que tenían. Y nos parecía interesante abordar esos tres periodos con la guerra, que es algo que es imposible de ignorar y que requiere que se la cuente con todos sus detalles en lo posible. Y yo creo que después viene otra cosa, viene otro Paraguay. Ya no es el mismo Paraguay. Y tenemos ya un Paraguay derrotado, con una mentalidad cambiada y con una derrota en el alma, como decían algunos, que se traslada durante años y años, e inclusive hasta hoy sentimos ese peso, ¿verdad? Pero el periodo de Paraguay independiente, autónomo, soberano, fue realmente interesante y vale la pena de ser analizado y, en fin, también estudiado en el sentido de qué se puede emular de esa época en la actualidad. Interesante lo que decís, me quedó la expresión. Después ya vino otro Paraguay, porque ustedes justamente esta saga la van a terminar con la muerte del Mariscal López. Sí, esta parte sí. Cuando vos hablas de ese Paraguay autónomo previo y tenés que trasladarlo justamente a este tipo de materiales, ¿qué elementos vos tomás sobre todo para trasladar ese Paraguay diferente de aquella época? A la historieta, me decís. Sí. Y fíjate vos que, por ejemplo, Francia. El doctor Francia tenía una idea de una confederación de estados, igual que los patriotas de la época, lo cual no sucedió por varios motivos, entre ellos porque los porteños, los patricios porteños, no pretendían igualdad en la unidad latinoamericana, sino que pretendían imponer su capitalidad y su mando, cosa que Francia descartó completamente, y a partir de ahí fue cerrándose el Paraguay. Fue como una respuesta, no fue una iniciativa de Francia. Y a partir de ahí se inaugura ese experimento social en donde tenemos que proveernos de todo lo que hacemos nosotros y lo demás que venga por añadidura. Con Carlos Antonio se abre un poco más el país y comienza el comercio más activo con el mundo, pero siempre dentro de ese marco. Entonces, tratando de llegar a algún final con esto que estoy diciendo, me parece a mí que es imposible eludir esa mentalidad de autodeterminación absoluta. O sea, ahí no había influencia alguna de otros países, por más poderosos que fueran. Acuérdate que en varias oportunidades el Paraguay tuvo desavenencias no solamente con sus vecinos, sino con los propios Estados Unidos, por ejemplo. En un momento dado hubo un conflicto con una cañonera norteamericana que pretendía ingresar a aguas paraguayas sin permiso. Esa cañonera fue cañoneada, valga la redundancia, por
el fuerte de Itapirú, ¿verdad? Y se produjo un conflicto internacional que provocó que 20 naves vinieran a invadir el Paraguay, 20 naves norteamericanas. Imagínate vos la actitud de provocar a una potencia en ciernes como lo era en ese momento Estados Unidos. No era producto de una actitud cipaya, sino que por el contrario, una actitud de autonomía, de autodeterminación. Interesante ese dato. Por eso vos decís, otro Paraguay vino después. Si vos tuvieras que, ahora mirando hacia atrás, estas historietas, en este periodo estamos hablando, independencia, muerte del mariscal, ese Paraguay que vos lográs transmitir a través de estas historietas, ¿qué es lo que más te impresionó? ¿Y hay algún pasaje de esa historia que va desde 1811 a 1870 que más hondo te caló? Sí, yo creo que en estas últimas historietas que hicimos con Andrés Colmán, realmente fue un pico de emoción porque ahí nos encontramos con, por ejemplo, la batalla de los niños en Acostañó, y es un momento muy fuerte, ¿no? Donde, bueno, un contingente de más o menos 3.000 y algo de paraguayos, compuesto en su mayoría por niños, y acompañado por veteranos y también por mujeres que acompañaban a sus hijos, se enfrenta a una fuerza aliada de más de 20.000 hombres, en su mayoría una caballería, ¿verdad? Imagínate la caballería con estos animales enormes, todos bien pertretados los soldados, en fin, con experiencia, con recursos, sin hambres, en fin, estaban súper equipados y se enfrentan a una fuerza tan desprotegida, en un lugar tan desprotegido, y sin embargo la batalla dura 8 horas. 8 horas de batalla. Imagínate lo que fue eso, una locura. Total. Había solamente 500 o 600 veteranos que comandaban las tropas y trataban de, bueno, hacían lo posible para no fallecer, ¿verdad? Y por ejemplo, en ese momento se produce también una de las situaciones más terribles de la guerra, en el sentido de que, además de matar a los niños, casi indefensos, porque ¿qué tenían? Tenían tacuaras con una punta estaban mal armados, ¿verdad? O sea, no tenían directamente armas, tenían piedritas, algo. Además de matarlos en la batalla, el conde Deo, que era el comandante de las tropas, manda a incendiar el campo para terminar la masacre, digamos. El incendio, de hecho, era una de sus herramientas favoritas para liquidar a la población. Lo había hecho ya en Piribí y en otros lugares. Y al hacer eso realmente uno se emociona, ¿no? Impresionante. Yo les recomiendo especialmente, estábamos aquí con Roberto Goich, uno de los responsables, una forma de aprender lo que dice Roberto, emocionarse, y 3, conocer a fondo nuestra historia. Una alternativa a los textos clásicos, la serie Paraguay de Coe, que recordemos, Roberto, para esta saga falta todavía un número, el número 13. Que va a narrar las alternativas finales de López en Cerro Corá y su muerte. Otra cosa, la gente encuentra estos materiales en Servilibro, Plaza Uruguaya. Y mira, la primera parte del 1 al 8 se publicó a través del diario ABC Color. Y yo creo que todavía hay ejemplares, por lo menos eso me han dicho. Y la segunda parte, desde el 9 en adelante, se publica con Servilibro. Servilibro lo vende, por supuesto, en su local y también en otras librerías. Muchas felicidades por el trabajo, Roberto. Muchas gracias. Les va a entusiasmar, les va a apasionar Roberto Goich y la historia contada en historietas. Ya volvemos enseguida. Cuando uno habla de García Márquez, del Premio Nobel de Literatura 1982, fallecido, por cierto, en el año 2014, inmediatamente nace El amor en los tiempos del cólera o, por supuesto, 100 años de soledad. Sin embargo, hay una novela corta que yo les recomiendo para acercarse a García Márquez. Es El coronel no tiene quien le escriba. Esta novela data del año 1961. Dicen que García Márquez se inspiró porque cuando él estaba en París esperaba que le llegara el dinero permanentemente para mantenerse en París y se angustiaba cuando no llegaba. ¿Qué pasa con este
coronel, cada viernes va al puerto a esperar que llegue precisamente lo que le corresponde a él como sus honorarios. Espera, espera y espera que llegue ese dinero. Como nunca una obra trata el tema de la espera, la desesperación, el vacío, la angustia de alguien que está esperando algo que le corresponde pero que no está llegando. Nadie, yo creo, que trató también la literatura en el siglo XX, la cuestión de la espera, como El coronel no tiene quien le escriba. Reitero, novela corta sobre la desesperanza cuando uno siente que lo que tiene que llegar no llega. El coronel no tiene quien le escriba, les recomiendo especialmente, de Gabriel García Márquez. Y ahora vamos al Museo de los Fundadores de Bellavista. Desde los primeros móviles de la época hasta artefactos bélicos. Escuchen esto, ¿dónde está este museo? Está en el sur, está en Itapúa. Ahí uno puede hacer un viaje por el tiempo y un paseo por la historia. Se encuentran más, escuchen esto, 5.000 elementos entre los que se destacan uniformes de la Segunda Guerra Mundial, armas, utensilios antiguos, móviles y herramientas utilizados por los fundadores de la colonia, para no perderse Museo Los Fundadores en Bellavista, en Itapúa. En la colonia Bellavista, departamento de Itapúa, se encuentra el Museo Los Fundadores. El lugar está construido en su totalidad con madera de los árboles que cubría esta zona exactamente 100 años atrás, antes de su fundación. Ernesto Fischer es uno de los bisnietos de los fundadores de la colonia Bellavista. De ahí proviene el nombre de este museo, que fue inaugurado en agosto del año pasado. No estaba previsto hacer un museo, pero como la gente iba trayéndome cosas, iba comprando cosas, y al final ya teníamos tantas cosas que no sabíamos qué hacer, y bueno, decidimos con la familia hacer un museo, ¿verdad? Y tengo un amigo, un señor que se llama Herbert Brenner, un alemán, y él me ayudó mucho y también me regaló muchas cosas antiguas, y bueno, fuimos formando así por etapas lo que es el museo hoy en día. Sin contar con las monedas y los objetos pequeños, son más de 5.000 elementos los que se pueden encontrar dentro del Museo Los Fundadores. Y acá, mira, pueden encontrar prácticamente de todo, de lo que es el comienzo de los primeros inmigrantes, también artículos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, artículos de la Triple Alianza de la guerra, y también artículos varios de lo que fue la Guerra del Chaco. O sea que es bien variado este museo, y tenemos cosas no solamente de los primeros inmigrantes, también tenemos cosas de otra zona, por ejemplo, ¿verdad? De los inmigrantes, pues hay cosas que son de los inmigrantes hoy o de la colonia unida, ¿verdad? El costo para la visita es de 20.000 guaraníes para paraguayos y 30.000 para extranjeros. El horario de atención es de martes a sábados de 7:30 a 11:30 y de 13:30 a 18 horas. Los domingos también se encuentra abierto de 13:30 a 18 horas. Y recién estábamos en esta emisión abarcando el tema del Paraguay, que va desde la independencia hasta la muerte del mariscal López. Estábamos hablando de esa saga de historietas que tiene como uno de sus elementos centrales de persona que tiene la motivación en Roberto Goiris. Pues ahora vamos a dar un paso después. ¿Qué pasó después? La Asunción ocupada por los aliados, cuando ya las tropas vencedoras, sobre todo de Brasil y Argentina, toman Paraguay después de la hecatombe de 1870. ¿Qué pasó allí? La Asunción ocupada por los aliados de Manuel Augusto Martínez, disponible en Servilibro. Para los amantes de la historia, una cita obligada con la lectura de este material. Para los que les interesen, como a mí en particularmente, el suspenso que hace que uno, página tras página, vaya diciendo qué pasará, les recomiendo La sospecha de Fiona Barton, disponible en Literato. Les cuento, cuando dos jóvenes británicas desaparecen en su año sabático en Tailandia, su caso pasa a ocupar el centro mediático internacional. Los medios inmediatamente van detrás
de lo ocurrido. La periodista Kate Walters está lista para informar sobre esa historia. Como siempre, ella que busca, quiere ser la primera en conseguir la exclusiva, le hace la primicia y descubrir la verdad. Y dice, acá también tengo que conseguirlo. Sin embargo, a medida que se van conociendo más detalles de la investigación, esta periodista Kate no puede dejar de pensar en su propio hijo, a quien ella no ha visto en los últimos 2 años. Dígame si no es suspenso del primer nivel. Se llama La sospecha, les reitero, de Fiona Barton, donde está disponible en Literato. Paraguay tiene una historia tremenda en términos de violencia. Con Roberto Goiritz hoy estuvimos en esta oferta que se tiene de, en una serie de fascículos, a través de la historieta, entender una de las facetas más interesantes de nuestro pasado, la independencia, esa época autónoma con el Rodríguez de Francia, la política desarrollista, incipientemente industrial, inclusive con Carlos Antonio López, y el desastre final con la guerra contra la Triple Alianza. Esta fase en estas historietas conducidas por Roberto Goiritz. Y atención, que es muy importante lo que él decía, lo que vino después de 1870, después de aquella búsqueda de un país independiente y autónomo, ya fue otro país, es otra historia. Para aproximarse a esa faceta tan fuerte, independencia, gobierno de Francia, los López, y ni qué decir la guerra contra la Triple Alianza, nos quedamos con esa expresión de Roberto Goiritz. Lo que vino después ya es otra historia. Y el Paraguay de hoy sigue siendo tremendamente en ese aspecto profundamente injusto. Nos vemos como siempre en la próxima emisión de Un Mundo Alucinante.